en el versículo 17, pero vamos a retomar desde el 16 en adelante. Este es el tema, recuerdan ustedes, Jesús como Salvador o el Salvador, ¿sí? ¿Me pueden recordar ustedes cómo, digo, si se lo han aprendido, lo han escrito por ahí, algunos de los nombres con los que ya se le ha reconocido desde el capítulo 1 a Jesús hasta este momento? Vamos a decir todo, el verbo de vida. Bueno, la esencia divina. Ok, ¿qué más? ¿Por qué de eso? El Hijo de Dios, porque de hecho es el nombre del que le pusimos al libro completo, al Evangelio. El Salvador, que es el último, perdón, no está en estos Evangelio, pero sí es Emanuel, obviamente, Dios con nosotros. Sí, sí, en el capítulo 2 cuando Juan el Bautista lo nombra este el Cordero de Dios. Ajá. Bueno, tarea, hay que ir apuntando. Vamos a repasar del primer capítulo, ¿sí? Vamos a leer del versículo 16 al versículo 21 para poner este tiempo en manos de Dios y que nos guíe a seguir adelante, ¿sí? Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oramos. Dios y Padre bueno, te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos das juntos, Señor, que podamos responder a esta convocación tuya, Señor, convocación santa, a alabarte, a adorarte y a escucharte, Señor, recibir tu consejo. Padre, guíanos a través de este tiempo, a través de tu palabra, Señor, que quede en nuestros corazones claro, Señor, para que podamos ser precisos en utilizar tu palabra, Señor, para tu obra, para ti, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, desde el principio de este evangelio hemos visto, primero, el verbo es como que lo más que nos suena más, ¿no? Jesús el verbo de vida, pero veíamos que el significado es un poquito más profundo y más confrontante, porque les decía que significa algo así como esencia divina, porque es lo que les está diciendo a la gente que está leyendo este evangelio, a la que le estaban contando en su momento este evangelio, esa esencia divina, ese poder que nosotros adoramos o buscamos, dice, estaba con Dios. Pero no solamente estaba con Dios, cuando dice era con Dios, era Dios, es Dios mismo. Y Él se hizo hombre, se encarnó, es el verbo de vida, la vida era con Él, pero Él es el principio también de todas las cosas, Él es el Mesías anunciado, Él es el Cordero de Dios, y vamos viendo muchos nombres que le va dando, tanto así que Natanael les mencionaba la semana pasada en el capítulo 1, en el versículo 49 dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, hasta el Rey de Israel, ¿sí? Y llegamos a este capítulo donde Jesús tiene un encuentro con una persona que muchos ubicamos por el nombre, ¿no? De Nicodemo.
pero teniendo en cuenta que Nicodemo era un principal de la sinagoga, era un hombre respetado, reconocido, con mucho conocimiento de las escrituras y de temas diversos, ¿no? Porque eran las personas que estudiaban, que se preparaban, pero tenían un celo muy fuerte para las cosas de Dios. Entonces, tú tienes este encuentro con él y el tema es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Es necesario nacer de nuevo ¿para qué? Para poder conocer a Dios, para sabernos salvos a través de la obra, ahora que sabemos nosotros, a través de la obra de aquel que le estaba hablando, que le estaba explicando esto a Nicodemo. Dice, ¿cómo puede un hombre ser nacido de nuevo, no? Eh, que puede entrar de nuevo su madre y volver a salir. No has entendido nada. Le dice, eres tú. ¿Cómo le menciona aquí? Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Pero obviamente le está hablando de cosas que quiere que nosotros nos queden claras hasta este momento, ¿no? El nacer de nuevo es precisamente reconocer nuestra debilidad humana, el entender quiénes somos y que nuestra vida tiene un límite aparte, tiene un destino, ahora lo sabemos. Sin Cristo, con Cristo, tiene un destino eterno, pero puede ser alejado de Él o estar en su presencia por toda la eternidad. ¿Sí? Y el nacer de nuevo es precisamente cuando Él te habla, se revela a ti, porque no puede nadie conocer a Jesucristo si no le da Él mismo esa revelación. Y entonces te sella con su Espíritu Santo, deposita en ti su Espíritu Santo y comprendes todo lo que estás escuchando. Lo veíamos la semana pasada, que cuántas cosas de aquí, si tú se las dices a un incrédulo, te, te tiran de a loco, porque lo dice su palabra, 1 Corintios, capítulo 1, ¿sí? Que las cosas que nosotros estamos leyendo, o la cruz es locura para los que se pierden, ojo, para los que se pierden, para los que no han entendido, los que Dios no les ha revelado a través de su Espíritu Santo, la verdad de la cruz, de la que Jesucristo pagó a través de la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, dice, bueno, antes, yo les mencionaba la semana pasada, el versículo 3, que cuando él dice, Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le está diciendo, le está queriendo abrir los ojos a que entienda que él ya está en otra condición, porque hubo muchos que creyeron en aquel tiempo, sacerdotes, fariseos, incluso romanos, soldados y demás, que vieron y creyeron. Muchos creyeron, pero no le siguieron, y otros creyeron y seguramente siguieron los mismos, el mismo fin de los discípulos, ¿no? Prácticamente todos fueron martirizados, excepto Juan, que también eh, pues se dice que dirían, lo pasaron por aceite y lo exiliaron ¿a dónde? A Patmos, a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis y más cosas, donde se le reveló Jesucristo. Pero Pero le está hablando y le está diciendo esto. Nadie puede ver estas cosas porque este hombre le dijo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no recibe poder y autoridad. Entonces, el reconocer esto, ya vamos un paso adelante. Pero te recuerdo, no es el ser creyente o ser cristiano, no es cuestión de que creo que estoy en camino a hacerlo, o eres o no eres. Si te quedas en camino a hacerlo cuando Dios te llame a cuentas, te quedaste en camino a hacerlo. No entraste. Por eso es que la salvación es hoy a través de Jesucristo y es el tema que vamos a ver el día de hoy. Solamente a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es por obras, es por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ganárnosla, no podemos hacer nada para ser salvos, sino que la obra de Jesús ya fue hecha en la cruz,
para pagar el pecado, y nosotros, nuestra responsabilidad es reconocer esa obra salvadora, redentora, de amor, entregándose Él mismo a morir por nosotros. Son muchas palabras, ¿verdad? Espero que no sean tantas. Entonces llegamos a este punto, porque sigue hablando con Nicodemo, y llegamos a este punto, le digo, nos quedamos en el 17, pero retomamos desde el 16. Dice, porque de tal manera, Nicodemo, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no lo sabemos casi de memoria todos, ¿no? Ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero viene el tema de la condicionante. Para que no se pierda, mas tenga vida eterna, tiene una frase entre esa primera parte que leímos y esta última. Dice, para que todo aquel que en Él cree, cree. Esa es la parte importante. Él murió por todos y lo dice aquí. De tal manera amó Dios al mundo, pero solamente aquellos que crean en Él van a ser salvos a través de esto. Pero ¿de qué manera habla aquí creer? Porque cuánta gente no hay que incluso se dicen ateos porque saben que Jesús existió, porque es un Jesús histórico. O sea, hay por ahí datos de que hablan de Él, no son muchos, pero sí hay, ¿sí? No solamente de judíos, sino de romanos, escritores de griegos que escribieron de Él pocas cosas, pero las escribieron porque supieron de Él o lo vieron a Él. Entonces hay muchos que creen que Jesús existió, pero que Jesús fue un maestro literal, un rabí, eh, eh, como algunas sectas lo manifiesta como un Dios, no como Dios, sino como un Dios, y ese un hace toda la diferencia en lo que ellos creen y lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos que Él es Dios, y ellos creen que Él fue un Dios, no que es Dios. Entonces sí hay diferencias acerca de esto, ¿no? Pero Él dice para que todo aquel que en Él cree, y esa palabra creer en el original quiere decir para que todo aquel que en Él deposita su fe, eso es el creer en la Biblia en este pasaje. Para que todo aquel que Él lo reconoce como lo que se está describiendo, ¿no? Como aquel que vino a pagar por el pecado, a morir por el pecador y a redimirlo. Eso significa creer en ese versículo. Tiene más sentido que dejarlo solamente en creer. Y esto le está diciendo a Nicodemo. Voy a repasar también otro tema que vimos, o no recuerdo si toqué estos versículos. ¿Por qué era necesario? Dice en Romanos capítulo 3 que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa todos? Significa que nadie se salva de eso, ¿no? Que todos. Soy muy bueno, me he portado bien, siempre obedecí a mis papás, hice bien las tareas, era el primero, he trabajado bien, he formado una familia. Sí, en algún momento pecamos con el simple hecho de no haber considerado a Dios en nuestra vida, ya estábamos en pecado. Y por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice el mismo Juan en la primera carta que él escribió, en el capítulo 1, versículos 6 al 10. Aquí los vamos a poner, pero si lo quieres buscar, búscalo, si no, apúntalo para que repases esos pasajes después. Dice así, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahorita vamos a ver esa parte de las tinieblas, ¿sí? Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, que somos muy buenos, puros y santos, ¿qué dice aquí? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos también de toda maldad. Limpiarnos, pero como que corremos de nuevo para volver a límpiame otra vez, Señor, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ojo con esto. Si decimos que no hemos pecado y le hacemos a Él mentiroso, somos pecadores en potencia. Hay quienes estamos aprendiendo, Dios está trabajando en nosotros y tratamos de cuando la regamos correr rápido y al Señor y perdónanos, Señor, pero esta es nuestra condición real, somos pecadores en potencia y fuimos pecadores abiertamente, porque de otra manera no habría necesidad de un Salvador, porque nosotros nos podíamos salvar solos. ¿Para qué ocupamos un Salvador? Antes de Jesucristo voy a entregar iba a entregar mi animalito, que lo degollaran, tomar la sangre, señal, hacer todo el ritual y ya está. Yo me voy muy contento, muy tranquilo porque se murió un animalito en vez de yo haber muerto, ¿no? Por el pecado. Ya está pagado el pecado. ¿Qué se hace en estos tiempos? Voy en las mismas condiciones, por ejemplo, en la tradicional, voy, se los digo, me doy varios golpes de pecho, algunos en tiempo de la Semana Mayor se flagelan o se laceran, sangran y ya, está apagado todo. Y se me acabó la cuarentena y vamos bueno, no cuarentena, ¿cómo le llaman? Cuaresma, ¿verdad? Y le seguimos con todo, a lo mismo para que nos limpie de nuevo al año que entra. Y no es así. Jesucristo pagó, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando has creído en Él, a través de ese depósito de su Espíritu Santo en ti y te ha revelado todo y tú dices, Señor, perdóname, comienza una obra de transformación. Sí, por diferentes circunstancias en tu vida, a veces la pausaste o te apartaste y estás regresando, pero el Señor no ha detenido su obra. Igual en ese apartarte tenías que aprender algo para volver a los pies de Cristo, postrarte delante de Él y decir, Señor, te necesito cada día. Y seguir adelante, la obra de transformación, la que me muestra, porque su Espíritu Santo lo primero que hace es convencerme de pecado, justicia y juicio. Entonces ya no veo yo las cosas como las veía antes, porque yo hacía muchas cosas. Espero que todos estemos en el hacía y no en el hago, pero hacía muchas cosas que me di cuenta inmediatamente o poco a poco me fue revelando el Señor que no eran agradables para Él y que al contrario me apartaban de Él. Pero esa revelación es porque Él te recibió como su hijo. De otra manera, seguirías haciéndolas. Y ahí vienen los temas que vamos a estar viendo. ¿Sí? El hecho de que hay muchos que se emocionaron y pasaron enfrente y oraron por ellos y demás, pero siguen igual que o peor que antes. ¿Qué pasó ahí? Bueno, dice el versículo 17, volviendo al tema que estábamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ojo, y esto lo pone primero, ¿no? O sea, te está diciéndonos, no estamos aquí para hablar mal de ustedes, para sepultarlos ya de una vez o mandarlos al infierno de una vez. No, Jesucristo es un salvavidas, ¿sí? Jesucristo viene aquí como la última, la mejor y última opción de Dios o salvación que Dios está proveyendo para todo aquel que en Él crea. Dice, no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
Al contrario, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús, el Salvador. Recuerda, no es Chuy Chavita, es Jesús, el Salvador, porque su nombre significa salvación y Salvador porque es lo que él hizo. Jesús significa salvación en sí, ¿sí? Entonces es como si estuvieras diciendo un pleonasmo, pero realmente te está queriendo hacer énfasis en su obra redentora. Él es Jesús. No vino a condenar, vino a salvar, porque condenados ya, ¿ya qué? Ya estábamos, ¿sí? La condenación ya estaba por el hecho de haber rechazado a Dios y caminado en contra de Él. Y cuando nos hablaron de Él, también haber rechazado esa gracia que estaba manifestando en su momento. Entonces, no vino a condenar, no dijo, no, no vengo a condenar, ya están condenados. Dice, vengo a salvarlos, ¿sí? La condenación, y no es injusto porque desde el principio de los tiempos lo dijo, sobre todo a Israel se lo manifestó en cuanto a quien siga mis mandamientos, pero no quien busque mis leyes, quien me busque a mí, si el único Dios verdadero, todo el tiempo anunciándoles y a nosotros también. Y bueno, aquí hemos tocado el tema. Somos de memoria muy corta. A veces la memoria nada más nos dura como una hora después de que terminamos el servicio. O sea, en lo que nos despedimos de aquí nos salimos. Si es que se grabó algo. Porque el hecho de que nos reunamos es para conocer su palabra. No para recibir solamente un mensaje motivador para que le eches ganas esta semana. Búscate un motivador en el internet. Ahí vas a encontrar muchos. La palabra de Dios es para confrontarnos cada día a buscarle a Él, a rendirnos delante de Él, a reconocerle como nuestro Dios y a que dirija nuestro caminar cada día. Conociendo su palabra, nos da el consejo que necesitamos. No envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A estas alturas ya entendemos más esa declaración de Jesús y ese por qué. Él se presentó haciendo cantidad de milagros y nosotros buscamos los milagros en vez de entender que era el Mesías anunciado. Porque la verdad es que la mayoría del tiempo nos acercamos nosotros para que nos ayude. Y la primera vez que nos acercamos también fue como para resolver mis problemas. No lo dijimos de esa manera. De algunos dijeron, si existes, a otros demás, ya no me queda más oportunidad. Y Dios, pues tú, porque me acordé que sí, que por ahí había escuchado de Dios, ¿no? Pero no creíamos, dice su palabra también en Romanos, también que dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Y por qué dice esto? Porque no hay quien busque a Dios si no hay una necesidad y si no vemos con los ojos de Él, cuando Él no los abre, no hay quien lo busque. Lo peor es que como creyentes también a veces no lo buscamos. ¿Por qué razón? Vamos a seguir leyendo. Y esta es la condenación, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. De nuevo, Jesús o Dios deposita su Espíritu Santo en nosotros y de repente dice, hágase la luz. Y me muestra mi pecado y me muestra la justicia y me muestra el juicio. Y caray, ay, y es que ¿cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo voy a cambiar o dejar esta situación, esta relación que no me conviene? ¿Cómo voy a regresar esto? ¿Cómo voy a pedir perdón si a mí me hicieron? ¿Cómo voy a dejar de ganar lo que gano aunque esté haciendo esto?
Porque Dios lo que hace es presentarse en luz y mostrarnos, revelarnos a cada uno. O sea, no es una luz como tal, ¿no? Sino es aquel que nos abre el entendimiento y podemos ver nuestras obras. Decía, caray, creo que enseñarle o festejarle eso a mis hijos no está bien, la estoy regando. Creo que estar viendo yo mismo esto o aquello no me está llevando a ningún lado, me está llenando de cosas que no me convienen y al contrario, me distraen de la verdad. Y comienzo a darme cuenta de esto, pero te mencionaba al principio, también de tal vez del trabajo, tal vez de alguna relación que no debe ser, ¿sí? Tal vez, o sea, algo ahí, pero todos teníamos algo que empezamos a cambiar. Pero también hay cosas que no soltamos, que los mantenemos en lo oscurito. Alguna vez les puse un ejemplo de de un hombre en una calle, como en una carretera, siendo alumbrado por el sol y todo clarito el frente, pero hacia atrás había una sombra y muy larga. Y eso no lo podía, no podía dar la luz, el sol en esa parte. Y a veces así nos vemos con Jesús, ¿sí? Alumbra lo que nosotros queremos que alumbre, pero lo que no, lo tapo y le digo, no, Señor, eso no, cualquier otra cosa menos eso, Señor. ¿Vale eso para con Jesús? El tema es que no. Cuando Él ya nos muestra eh, qué tenemos que quitar, es negligencia. Es negligencia solamente no hacerlo, que dejar, que poner, que mover. Algunas veces escuché mucho decir que es que el Señor no me ha dicho que lo tengo que dejar. Digo, si es pecado, está implícito. El pecado no lo tolera Dios. Porque a veces confunden el tema del pecado cuando Jesús, cuando la Biblia dice, creo que, no, de hecho no creo, Pablo lo dijo, todas las cosas son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré guiar llevar por ninguna. Todas las cosas me son lícitas, pero no se refería al pecado. Y hay quienes en estos tiempos han tomado el pecado como parte de esas cosas lícitas que dicen, porque lo he escuchado, que es que Dios me está dando permiso ahí de que yo pruebe todo eso, ya que vea que no es para mí, pues entonces lo deje. No, no es así. El tema del pecado es el pecado, la paga del pecado es muerte. Punto. Pecado es pecado. Cosas lícitas o ilícitas se refiere a temas culturales en cuanto a acciones que se realizan. Viene siendo, por ejemplo, el, hay quienes se fijan mucho todavía en la carne de cerdo en algunos países porque no lo pueden comer. Hay quienes se fijan en el tatuaje de determinada manera, en la bebida o demás. Dicen, no, no, todas las cosas me son lícitas, pero ¿hasta dónde y qué es lo que me conviene y qué no me conviene? ¿Sí? Pero el pecado definitivamente queda fuera. El pecado sigue siendo pecado. Cosas lícitas o no lícitas para con Dios es ¿qué hago? ¿Qué hago yo como hijo de Dios que está afectando negativamente en la iglesia y que lo debo de dejar aunque no sea un pecado? Pablo dijo, si para mi hermano el comer carne es ocasión de caer, entonces ¿qué voy a hacer? Pues no volver a comer carne jamás, dijo Pablo. ¿Sí? No que lo haya dejado, sí, pero si no, le estaba dando ese ejemplo de que hay cosas que simplemente porque son un problema para mi hermano, tengo que apartarlas de mí. Por lo menos cuando yo esté presente con esa persona y hay quienes incluso se vanaglorian de esas cosas delante de esas personas y les dicen, bueno, es que tú que eres inmaduro y que estás apenas aprendiendo, no, guárdale, respétale, llámale de parte de Cristo porque también Él le quiere salvar y tal vez Dios te está hablando a ti, a mí.
de que cambiemos esa actitud. Todo ese tema de ese tipo de cosas a través de la luz que el Señor trae en nosotros, ¿sí? Los hombres amaron más las tinieblas, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces nos revela qué es lo que estamos haciendo y elegimos luz u oscuridad. Si elegimos luz, lo leímos hace rato, bueno, si hay pecado, quien dice que no ha pecado, pues le hace a Dios mentiroso y Él no es mentiroso. Nosotros somos los que nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que correr a Jesucristo y pedir perdón y arrepentirnos, cambiar nuestra condición, nuestras acciones. Entonces, comenzamos a entrar en esa luz que Él da y salimos de esta condición. Los hombres amaron más las tinieblas por conveniencia propia. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. A veces no leemos la Biblia, nada más por esta es la explicación, porque no quiero ser confrontado por Dios en lo que tengo que hacer. ¿O me equivoco? La verdad es esa. Lo he dicho de forma un poquito más curiosa o tal vez sarcástica, de que les digo, leemos la instrucción hoy, dentro de un año abrimos la Biblia ahí mismo, porque esperando que haya cambiado, que ya diga diferente, que diga, a ti sí te lo permito, ¿sí? O a excepción de ti. La Biblia está escrita, es la palabra de Dios y Él ya habló y no va a cambiar. Y nos lleva a nosotros a que habitemos en la luz. Y es bueno, aunque yo lo presente a veces un poquito fuerte, realmente nos está salvando. Dice, yo no les estoy condenando, están condenados. Si se quieren condenar, ustedes van a seguir por esa oscuridad. Pero si quieren salvar, déjense alumbrar por la luz del Señor. Esa es la salvación. Entonces, bueno, vamos a leer otro pasaje en la misma carta de Juan para seguir escuchando a Juan, en el capítulo 3. Y esta carta, la primera carta de Juan, todavía es más confrontante que lo que estábamos leyendo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice así, ¿ya estamos ahí? Amén. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién apareció? Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aunque Él murió como pecador, él nunca pecó, ¿sí? Todo aquel que permanece en Él, ¿qué hace? No peca. Todo aquel que peca, ¿qué sucede? ¿Cuál es la razón? No le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, y con todo cariño, con todo amor y con todas el deseo hacia Dios de que se salven, dice Juan, hijitos, nadie os engañe, porque hay quien te va a decir que si tú haces esto, haces aquello, no pasa nada. Dice, el que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Cuál justicia? Que hace lo correcto, lo bueno, lo que Dios dice, es justo, como Él es justo. Pero el que no lo hace, dice en el versículo 8, pongan atención en la palabra practica, ¿sí? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado. Practicar no es lo mismo, pues, se los ejemplifico, que voy yo en un parque donde hay alguna cancha de fútbol, ¿no? Y de repente se vuela la pelota, y yo queriéndome hacer el futbolista, yo nunca he jugado fútbol, nunca, básquetbol sí, pero fútbol nunca. Y agarro la pelota y le tiro, se la regreso. Yo estoy practicando fútbol, fue algo eventual, pero ¿qué están haciendo los que están adentro?
Están practicando fútbol, es algo cotidiano para ellos. Ok, la palabra practicar aquí también es lo mismo en este sentido, en el pecado. El que permanece haciendo aquello que Dios le dijo, tienes que dejarlo, dice, creo que no ha nacido de nuevo, les dice Pablo, digo Juan, perdón, creo que no has nacido de nuevo. Si estás practicando, una cosa es arrepentirse, volver a caer en otra situación, ya no es lo mismo, sino, si no, pues vamos a estar como al principio lo manifesté, ¿no? Cada año volvemos con lo mismo y otra vez vuelvo a hacer los 40 días de que voy a abstenerme de esto, de aquello, y terminan los 40 días y no me vuelven a ver hasta que me hayan tirado por algún lugar, o si es que ese es el tema, hubo otra cosa, ¿no? Y entonces cada semana estoy yendo otra vez a limpiarme y otra vez a limpiarme. Y Jesús no está muriendo cada semana por nosotros, ni nos lo estamos comiendo tampoco cada vez que tenemos la comunión, porque no es así, no es real eso. Es algo que se creó, que le dio un sentido diferente al que viene por la fe. Quieren sentir algo, quieren hacer algo que puedan ver y escuchar. Y tus pecados te son perdonados, pero no por Jesús, sino por esa persona. Nada más haz tres padres de estos y demás, golpéate la espalda o lo que sea. Y dice, no, no podemos limpiarnos con esto. Jesucristo ya nos limpió en la cruz, Él. Pero, dice aquí, nos está confrontando con el tema de si seguimos haciendo lo mismo, lo más seguro es que no hemos nacido de nuevo. Si seguimos practicando el pecado. ¿Por qué? Porque para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Todo, en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? No dice no peca. No dice no peca, dice no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién? Jesucristo. Hemos recibido a Jesucristo. Está su Espíritu Santo en nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Dios, es el nuevo nacimiento. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y un pastor, amigo nuestro, bueno, en la semana escribía, a veces la iglesia está llena de hijos del diablo. No llena que todos, ¿sí? Sino que hay muchos. Y eso no es malo decirlo, es al contrario, para que aquel que permanece practicando el pecado se arrepiente y venga a los pies de Jesucristo, porque para eso es. Si estamos consintiendo a los demás y vemos a un hermano en pecado, bueno, alguien que se dice hermano en pecado, y lo único que voy a hacer es, ay, pobrecito, que es muy débil, y en vez de hablarle, dice la palabra con mansedumbre, con un espíritu de mansedumbre, y hablarle acerca de su pecado con la palabra en la mano para que se arrepienta y venga a los pies de Cristo, se arrepienta de estar jugando con esto, pues yo no le estoy ayudando. Sí, ay, aquel sigue haciendo lo mismo y ay, sí voy a seguir orando por él. Dios lo está poniendo tal vez enfrente de ti para que tú vayas y le digas, oye, así no es como Dios quiere que andemos. Arrepiéntete o, ¿sabes qué? Necesitas la salvación de Jesucristo. ¿Por qué? Otra vez así se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, de la manera en que Dios nos ama. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿De qué manera? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, abusando en las cuentas, en los negocios, en las físicamente, maltratando, o sea, todo lo que hacemos no solamente con los cercanos, sino con quien sea, como aquel ejemplo que tanto les digo, ¿no? De aquella hermanita que iba por el centro y se para atrás de otro vehículo que estaban descargando algunas cosas y reconoce al que estaba descargando
que era un hermano de la iglesia, pues no sé si hermano de la iglesia, pero era hermano de la iglesia, y ella le pita y empieza a echarle pleito el hermano y se acerca y le dice, hermano, ay hermano, es que no te reconocí. Dirían el chiste se cuenta solo, ¿no? No es chiste, o sea, es para reflexionar. Somos unos dentro y otros fuera. ¿Qué es eso, no? Porque somos para hacer luz delante de los demás y hacia los demás. Somos testigos de Él. Cuando en Efesios capítulo 1 dice que somos sellados con su Espíritu Santo, si tú ves el original, el sentido era este, nos vuelve testigos de Él. ¿A través de qué? De las arras del Espíritu, de depositarse Él mismo a nosotros. Si nos vuelve sus testigos. Y entonces comienza un caminar diferente, en el que ha sido realmente, que ha nacido de nuevo en el Señor. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo se manifiesta la luz? Cuando comenzamos a dar ese fruto. Recuerda esto, como cristianos hay frutos del Espíritu y hay obras de la carne. Las obras de la carne, todos los deseos e intenciones que siempre he tenido, el fruto del Espíritu, que a veces quiero forzar, pero los frutos no se forzan. Si entendemos lo que es un fruto surge de estar bien cultivado aquello que lo genera, ¿no? No podemos forzar a ningún árbol a que dé un fruto en ningún tiempo. Podemos regarlo, podemos fertilizarlo, podemos podarlo, cuidarlo y que en su momento da fruto. Pero nosotros también de esa manera. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros oramos, leemos, buscamos al Señor constantemente, nos congregamos, no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre, dice en Hebreos. ¿Qué va a resultar? Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo se manifiesta el amor, la paciencia, la paz, la mansedumbre, la templanza? ¿Cómo se manifiestan estas cosas? Pues en el día a día, pero no en el pecado. ¿Sí? Para eso nos rescató el Señor. Él ya pagó, pero nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Correr de nuevo y revolcarnos o seguir adelante creyendo en que hemos nacido de nuevo, tenemos vida eterna en Jesucristo y estamos a la luz, dejar que nos alumbre, no de un solo lado, ¿no? Sino que como si estuviera en el cenit y no hay sombra aquí, todo está expuesto. Es lo que soy, lo que ven es lo que soy, porque Jesucristo me lleva a hacerlo de esa manera. Amén. De eso se trata. Hoy es día de compartir, les decía, los elementos de recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y mis hermanos les van a compartir los elementos a cada uno. Aprovecha un minuto, 2 minutos que tardamos en tener todos nuestro vasito, nuestra galletita en la mano, para que nos pongamos a cuentas con el Señor, para que dejemos con nuestras cargas, para que reflexionemos acerca de esto. Si había yo entendido el pago por mí y la condición en la que me encuentro hoy, o ahora me recordó o me reveló todo esto, pues gloria a Dios, Señor, gracias, porque ahora entiendo lo que voy a hacer en este momento. Recordar que tú moriste en la cruz por mí. Entonces hazlo.